Hello guys, hello you're okay. So we continue with the asynchronous class or the virtual class, that is topic 4. Remember that on Saturday, el sábado, estudiamos diferentes temas. For example, we study the careers in English, graphic design, electronics, software development, environmental development, financial administration, tourism, human talent management, mechanic, and the CIS. Okay, they are the careers that you have in that part. Okay, so then we study the verb to be in the past, el verbo to be en pasado, que es ser, estar o tener en presente, pero en pasado vimos que se dividía en dos, en was y en were. Entonces, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. So you have that. We see the positive sentence, las oraciones positivas was and were. The negative wasn't or weren't. And the interrogative that you put vice versa way, en una forma viceversa, was or were plus subject plus complements. Recuerden que was en sí ya es un verbo, ¿verdad? Entonces, estuviste en Loja, por ejemplo, were you in Loja? Right, so you have that. A question. Estuve solo. I was alone. Sí, ya es el verbo estar, pero en pasado. Si ustedes mismos le quieren poner otro verbo, discutimos ese día en la clase que teníamos que ponerle ing. Ing, por ejemplo, I was cooking. Porque si le dejo I was cook, this is totally incorrect, okay? So, I was cooking. You have to say that in that way. Okay? También hicieron un ejemplo en una página virtual. And then we go to the topic number 4, that is the past simple, el pasado simple. Seguimos en el pasado, sino que ahora con otros verbos, que ya no es el verbo to be, was or were. In your book, en su libro, está. Aquí está el was y were, que ya lo aprendimos en su libro. And now continues the past simple. Y ahora continúa el pasado simple. That this is on page 3, en la página 3 de su libro. Yes, we are going there. In the page 3, ok, good memories, buenos recuerdos, ¿verdad? Unit 1, la unidad 1, como la pueden ver en el EVA. Ok, so, now let's see. You have that. It says, verbs in second column. Aquí necesitamos ya sabernos los verbos en segunda columna. Si alguien no sabe, tranquilo, los vamos a aprender o a recordar. For example, si alguien me dice el verbo manejar en los tres tiempos, drive, drove, driven, right? Entonces, para este tiempo pasado simple, I'm gonna use the second column, okay? That is very important. For example, entender, understand, right? The second is understood, and the third is understood. You have that related to it. So, that is the second column I need to make pass. Algo que hice y se quedó ahí. Understood. So, we have positive sentence. Para oraciones positivas vamos a utilizar subject, que sabemos que es I, you, he, she, it, we, you, they. O el nombre de una persona o personas. Plus verb, el verbo, pero in second column. En segunda columna, okay? That is important to remember that the verb has to go in second column, okay? And the complements. For example, here says the sentence, I slept for 2 hours. Slept, me pongo a pensar, slept, es el pasado de dormir. Entonces, ¿cómo es el verbo? Sleep, slept, slept. Sleep, slept, slept, right? So you have that in that way. Quiero decir, voy a utilizar el verbo manejar. Ella manejó por 5 horas. ¿Quién me ayuda? So, she. Me pongo a pensar. Drive, drove, driven. Necesito la segunda columna. Drove a car for 5 hours. And you have that related to it. Yes? Con entender. She understood the class in a good way. Ella entendió la clase de una buena forma. Okay? So, please, this is very important. As you can see, second column of the verbs, la segunda columna de los verbos para decir yo comí, yo bailé, ella cantó, él durmió, él trabajó. So that tense, ese tiempo pasado, por ejemplo, él trabajó, he worked.
in UNL. Trabajó en la Universidad Nacional de Loja. Right? So you have that related to it. That is the positive way. So the important thing in the positive is that you know the verbs. Hay que saberse los verbos. So I'm gonna give a list. Les voy a dar una lista de los 50 más comunes en tomorrow's class, en la siguiente clase, and you will have to learn it very well. So we know the verbs in the past, in the base form, base, past, and past participle. Okay, past participle. 3 columnas. So that is to make positive. Another good example, for example, can be, let's suppose, I met my ex last month. Yes. Entonces me pongo a pensar, este met, pasado de qué verbo es, ok, de met. Entonces es encontrar, es el pasado de meet. Si alguien me dice conjuga encontrar, meet, met, met, right? So you use the past. That is it. In positive, you need the verb in second column. En positiva se necesita el verbo en segunda columna. Ok, let's see the negative. Vamos a las negativas. En las negativas se vuelve un poco fácil. Why? What is the reason? Because you use auxiliar. Porque vamos a utilizar un auxiliar. Si alguien me pregunta, teacher, ¿cuál es el auxiliar del presente? Yo voy a decir el do y el das. Teacher, ¿cuál es el auxiliar del futuro? El will. Teacher, ¿cuál es el auxiliar del pasado que estamos estudiando? Es el did. Ok, did. Es el auxiliar. En negativo sería, como lo tienen de verde, didn't. ¿Qué significa teacher? No. Para decir yo no comí, ella no bailó, él no trabajó. So, let's see. Cuando se utiliza un auxiliar en inglés, el verbo debe ir en su forma base. Nunca puede cambiar. Ahí que se hace fácil porque ya no necesito saberme como en las positivas la segunda columna. Solo necesito the verb in the base form, en su forma base. For example, I didn't work yesterday. Miren la diferencia. En positiva fue worked. ¿Por qué? Porque no hay auxiliar. Pero aquí como ya hay auxiliar, it goes in the base form. Va en su forma base. I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. Right? So you have that. She didn't sweep the house last week. She didn't sweep the house last week. Sweep es el verbo barrer. Yes. So, ella no barrió la casa la semana pasada. She didn't sweep the house last week. You have in that way. Okay? So, let's make another example. The easy that we need the face. For example, I didn't rest. Yo no descansé. ¿Cómo diríamos anteayer en inglés? Ayer es yesterday. ¿Cómo sería anteayer? The day before yesterday. The day before yesterday. ¿Ok? Un día antes de ayer. Eso es anteayer en inglés. The day before yesterday. ¿Ok? Remember, these are very important expressions. Yesterday, last week, the day before yesterday. For example, he didn't. ¿Cómo es el verbo comprar? Buy a new car. Él no compró un carro nuevo. A new car. Yes. So, miren. ¿Y qué pasa si yo quisiera poner esta oración en positiva? Que él compró un carro. ¿Cómo sería? Ahí necesito el pasado de ese buy. So, he bought a new car last year. El año pasado, por ejemplo. So, you have that. You make it el verbo en pasado porque aquí no hay auxiliar. And that's it. Entonces, en negativa se me va a hacer un poco fácil porque el verbo va en su forma base. In the base form because of the auxiliar. Okay. Let's see. And finally, we have the questions. Las preguntas para decir, ¿trabajaste ayer en la mañana? ¿Te fuiste de viaje con tu esposa, con tu marido, con tu novia, con tu amiga, con tu amigo? So, to ask about the past, para preguntar sobre el pasado. Para eso, vamos a utilizar de una forma viceversa. El did
para hacer preguntas al inicio. Entonces, el did es auxiliar, yes. Quiere decir que también el verbo va a ir en su forma base, in the base form. Se me hace más facilito a mí como estudiante. Entonces, did plus subject, ya sé que el subject es I, you, he, she, we, you, they, plus be, the verb in the base form, plus complements, and please don't forget, no se olviden, question mark. Okay, so you have, did you run in the park? ¿Por qué run va así? Porque está el auxiliar, debe ir en su forma base. Yes, I did o no, I didn't. Hay dos formas de responder una pregunta de sí o no. Sí o no. Yes, I did, no, I didn't. Did she go to the mass? Mass es misa. Did she go to the mass? Fue ella a la misa, ¿verdad? Fue. Me hace este did, lo hace ser pasado. Yes, she did. No, she didn't. Y teacher, ¿por qué contesta aquí con I y por qué aquí contesta con she? Porque aquí me está preguntando did you a mí, entonces contesto yo. Pero aquí me está preguntando de otra persona, entonces en este caso ella, respondo con ella porque quiere saber de ella, no de mí. For example, ¿cómo diría te fuiste al mercado la semana pasada? Did you go to the market last week? I'm gonna answer no, I didn't. Yes. Another. Did you run in the yard? Yard is patio. 3 days ago. 3 días atrás. Este go también es utilizado. Miren, estamos viendo que hay ciertas expresiones que se utiliza especialmente para el pasado. Por ejemplo, ¿cuáles hemos visto hasta ahora? If you remember, for example, you have yesterday, last year, last week, the day before yesterday, and here we have last week, semana pasada, o para cuando quiero decir atrás, 3 años atrás, ¿cómo sería? 3 years ago. 2 semanas atrás, 2 weeks ago. So, did you run in the yard 3 days ago? ¿Corriste en el patio 3 días atrás? Yes, I did. So, you have that. So, you are going to prepare just in a simple papers, en un papelito simple para mañana la clase. Van a preparar 3 preguntas con did que me quieran hacer a mí, conocer sobre mi pasado. Todos van a empezar con did you. Ojo, no es deber, solo es participación. The ones they want, los que deseen. Did you, se buscan un verbo, ¿verdad? ¿Cómo va a ir el verbo? In the base form, en su forma base. Complements, complemento para, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre este momento. Visitó la iglesia del cisne el año pasado, por ejemplo. Yes, I did. O no, yo tendré que contestar. Yes, volunteers. 3 questions, just 3, solo 3, con did you. Cualquier verbo que no sea play, porque play ya es muy usado, que sea otro diferente para que puedan utilizar. So, this is the past simple, es el pasado simple. O también algunas personas le van a decir simple past y estaría bien. ¿Por qué se ha caracterizado? Por los verbos en segunda columna para las positivas, ¿ok? Para las negativas se vuelve a su forma base, ¿por qué? Porque el auxiliar del pasado es en negativo, el didn't. Y para las preguntas se queda el did, que va al inicio. También tenemos que recordar que hay ciertas expresiones para el pasado como yesterday, last week, the day before yesterday, last month y ago. Finalmente solo voy a dejar introduciendo lo que es el otro pasado. Miren, tenemos 3 pasados. Tenemos el be, que es was y were, el past simple y el used to. El used to lo vamos a utilizar para decir cosas que nos gustaba hacer en el pasado, los hábitos. Para hacer oraciones positivas necesito sujeto, used to, que en español significa solía. Solía, ¿ok? Solía. Más un verbo, va a ir en su forma base también. ¿Por qué? Porque está el to. Y después del to siempre va el verbo en su forma base. Plus complements. Por ejemplo, miren. I used to travel a lot. Yo solía viajar bastante. Y se acabó. Used to. Esto es sobre todo para hablar de, no sé si se acuerdan esta palabrita. Childhood. Niñez. De la niñez. Otra. She used to cry for him. Ella solía llorar por él. Used to y el verbo llorar en su forma base. Por ejemplo, I used to work in a high school. Solía trabajar en un colegio.